me da mucha pena en una profesión donde está claro que el vínculo es fundamental, el vínculo con el otro y el cuidado es fundamental, exista la paradoja y la contradicción de que eso que estamos transmitiendo al otro no lo apliquemos en nosotros. Hola, en el episodio de hoy tengo a una invitada súper especial nuevamente. Ella es original del Uruguay, la doctora Estela Méndez Iglesias. La doctora Estela Méndez Iglesias estudió en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y luego hizo su especialidad de medicina familiar y comunitaria en España. Tiene más de 25 años viviendo en España, en el área de Galicia, y nos acompaña para hablar sobre un tema súper interesante: el síndrome de burnout o de el profesional de salud quemado. Hay muchísimas cosas que hablar en el episodio de hoy y ¿quién más que Estela? Estela tiene muchísimos años, no solamente en la parte clínica como doctora, es también una investigadora, le gusta muchísimo escribir y además dentro de su formación tiene formación, una maestría en cuidados paliativos, pero sobre todo en lo que es inteligencia emocional. Es muy conocida en Europa, en España en especial, en el área nuevamente de burnout y cómo cuidar al profesional médico. ¿Y por qué hablar el tema de hoy? Porque yo creo que es un tema de lo que poco estamos hablando. Nos enfocamos siempre en dar la mejor calidad de atención al paciente, como siempre. Sin embargo, nos olvidamos a veces del profesional que la brinda. Estela, es un gran honor, es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación al podcast y te agradezco. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Si viste mis orígenes, que eso es importante también de dónde viene una y tal vez para transmitir que una se adapta allá donde va, ¿no? Y una es un poco ciudadana del mundo, ¿no? Eso. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo soy médico, actualmente compagino mi actividad como médico de familia con una actividad más, digamos, emprendedora en aras de un proyecto para la prevención del estrés y el abordaje del síndrome de burnout para los profesionales sanitarios, ¿no? Un poco esto surgió, a ver, primeramente por mi inquietud por la psicología y por el mundo más allá del cuerpo físico que nos enseñan en la facultad, ¿no? Siempre creí que había un ámbito de lo emocional y de lo mental que también está integrado y que influye, está directamente interrelacionado con lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y un poco esa inquietud surgió de ese lado, ¿no? Con el tiempo lo que fui viendo es que todo esto que se hace para pacientes, para los médicos o los profesionales de la salud general no se hacía y que se cuida mucho a los pacientes y se cuida poco o nada a los profesionales de la salud. Y a veces lo que también ha sido un descubrimiento es descubrir que nosotros tampoco nos cuidamos. Probablemente estamos bastante acostumbrados bueno, relegarnos a un segundo plano. Y bueno, en una profesión que nos hace especialmente proclives al estrés, como es el cuidado, la salud y todo eso de los demás, lo que me he dado cuenta es que, bueno, pues el estrés también nos afecta, también tenemos que saberlo manejar y, y sin que esto sea una fórmula mágica, creo que lo hablé contigo en algún momento, ¿no? Que no sea una receta, ni una fórmula mágica, ni un plan de 7 pasos creo que bueno, es importante empezar a dar pasos hacia ese lugar, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Yo esto lo tomé inicialmente como una inquietud, después como un compromiso profesional y hasta personal, te diría, ¿no? Y bueno, creo que ahora estoy en ese camino y bueno, quería darte las gracias nuevamente por invitarme y por difundir desde este lugar, de la geografía que sea donde estés, un mensaje bueno, para poder contribuir con un granito de arena a que entre todos estemos mejor y que podamos cuidar mejor a otros, cuidándonos a nosotros. Casi mi mantra, ¿no? Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias, Estela, de verdad. Cuidarnos para cuidar a otros. Es lo que siempre me llamó la atención cuando tú publicas algún mensaje en los medios, en especial en LinkedIn, donde estamos más en comunicación. Es algo que es muy sencillo, muy corto, pero muy profundo. Cuídate para cuidar. Es que nos olvidamos de nosotros mismos. Creo que muchos profesionales de la salud hemos estado
al límite trabajamos. Me ha pasado a mí también que las horas excesivas de trabajo, además de las guardias y todo lo que uno tiene que lidiar, no solamente en el ámbito de cuidado del paciente, sino también en los ámbitos administrativos y luego las cosas que están fuera de la parte profesional, la familia y muchas otras, digamos, obligaciones, las expectativas que hay sobre el profesional de la salud, seas médico, seas enfermero, enfermera, nutricionista, sea la profesión que sea, siempre son muy altas, ¿no? Entonces, yo creo de que hay una presión y lógico, ¿no? Muchos de nosotros intentamos manejarlo de la mejor manera, pero hay muchos casos que hemos visto que esto afecta. Hay un estrés crónico en sí, ya de la sociedad en donde estamos viviendo, estas épocas que nos ha tocado vivir, y aparte del estrés crónico tenemos el estrés laboral. Y es una de las cosas que poco se habla. Lógicamente, en este podcast la idea siempre es, como lo dice el nombre, salud y felicidad plena. Es mejorar tu salud, pero también la salud de quienes proveen estos cuidados, en este caso el profesional, que muy poco se habla, nuevamente. Por eso dije, tengo que conversar con Estela y yo sé que tu mensaje tiene que ser escuchado en muchas más partes del mundo porque hay una gran necesidad, estemos donde estemos geográficamente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tú piensas que todo esto ha sucedido? Hablamos 30, 40 años atrás, la profesión médica, lo que está pasando ahora. Yo no sé de amarlo las presiones, el estrés laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo has visto tú la evolución de todo este proceso que ha llevado al burnout? Bueno, burnout es el término en inglés, pero creo que todo el mundo lo ha escuchado o lo conoce. El estar quemado, el estar burnout, y te quemaste en tu trabajo, ¿no? El profesional quemado. ¿Cómo ha ido evolucionando esto, este concepto? ¿Cómo así apareció? Sí, es curioso, ¿no? Porque es un concepto que es bastante conocido, ¿no? Ujú, Esto empezó por allá por el año 34, Freudenberger, que tenía, bueno, pues esto cualquiera que busque algo de bibliografía sobre el tema sabe que es lo primero, ¿no? Bueno, pues parece ser que en una clínica de asistencia a personas drogodependientes, este profesional empezó a ver que las personas, digo, lo digo de forma muy resumida para no ocupar espacio aquí, ¿no? Pero bueno, empezó a ver que las personas que trabajaban precisamente asistiendo a esos pacientes, bueno, pues progresivamente empezaron a demostrar actitudes hostiles, a bajar el rendimiento, a solicitar bajas laborales, ¿no? Y no se entendía muy bien qué era lo que sucedía, ¿no? Y bueno, después fueron surgiendo otros autores progresivamente que, lo que, que también veían lo mismo desde otro lugar y lo que se vio era que, bueno, pues esa entrega, ¿no? Y ese cuidado, si no se cuidaba para el otro lado, pues bueno, lo que iba a terminar ocasionando iba a ser lo que es un desgaste que bueno, después fue Cristina Maslas que lo especificó un poco más, ¿no? En un agotamiento emocional como una de las dimensiones que lo definió como tal el burnout, ¿no? Como un agotamiento emocional, una falta de sentido y de motivación, por eso a veces la gente pues eso iba a trabajar pues y perdía, ¿no? Se automatizaba en su trabajo, ¿no? Y finalmente, algo que repercute mucho en los pacientes y que es la despersonalización, ¿no? Que eso se traduce en una actitud muy cínica y hasta a veces hostil hacia el otro, hacia esa persona que uno, bueno, pues de alguna manera quiere cuidar, ¿no? Y yo, es curioso, ¿no? Porque ahora que haces esta pregunta, aunque sería lindo dar otra respuesta, yo voy a dar cómo yo lo viví. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Uruguay, fíjate, hablaba hace muchísimos años, hacía los rotatorios como estudiante, aquello que ibas al hospital con mucha ilusión, ¿no? A aprender y a todo aquello que era todos seguramente muchos lo habremos experimentado. Y me había llamado la atención en aquel momento que yo era muy jovencita, tenía, bueno, recién empezada la universidad, veía gente de más avanzadas, de mediana edad, de 40 y pico, 50, que en las guardias estaban todo el tiempo quejándose y con malestar y a veces hablándole de forma muy hostil, ¿no? A los pacientes, a los compañeros. Y yo que en aquel momento lo interpretaba como una falta de educación. Digo, qué mal esta persona con el tiempo. Y yo me acuerdo que decía, digo, si estás haciendo una profesión tan vocacional, ¿cómo puedes tratar hacia alguien, no? Porque esto estás aquí porque lo elegiste, ¿no? ujú. Eso fue mi primera impresión. Y después con el tiempo me he dado cuenta y pude comprender que muchas veces cuando te agotas,
no puedes ver lo que no tienes. O sea, si estás cansado, puedes llegar a ver incluso al paciente, al compañero o al que tienes delante, más como una amenaza que como un espacio bueno, alguien que necesita tu ayuda, ¿no? Y eso no sucede como un hecho puntual o un suceso puntual. Un mal día podemos tener cualquiera. Pero claro, si crónicamente te ves sometido a una sobrecarga importante y no tienes la posibilidad o los recursos de poderlo gestionar, ¿sí? De poderlo regular y esa descarga descomprimirte. Ahora, si quieres, podemos hablar un poquito más del estrés y explicar por qué surge esto. Claro que sí, Mm. claro. Pues la gente, pues evidentemente se quema, ¿no? Y bueno, y me preguntabas un poco, la pregunta era, Oscar, es cómo vi yo a lo largo del tiempo. Es un poco mi percepción es, desde aquel momento en Uruguay a aquí cuando me vine a España y eso, es que ha suscitado un interés fluctuante. Cada tanto, bueno, pues empieza a aparecer alguna publicación o se habla de burnout y bueno, surge alguna cierta inquietud, pero después como que se va quedando la cosa como más calmada. Y fue así durante bastante tiempo. Surgen algunos autores, algunas actividades que, bueno, que van abocados precisamente porque, bueno, eso es un hecho. Y las publicaciones y los estudios, pocos o muchos que se han hecho, muestran eso, ¿no? Que los profesionales se queman, ¿sí? Y que pueden verse afectada cualquiera de las tres dimensiones que te hablé antes, ¿no? El agotamiento emocional, esa incapacidad de darle al otro, ¿vale? Lo digo de forma muy resumida, la motivación o incluso el trato, ¿no? Pero en los últimos años hubo algo que nos afectó a nivel global y que fue la pandemia, evidentemente, ¿no? La pandemia del COVID creo que puso en evidencia la situación previa e incluso fue también un punto no sé si de inflexión, pero fue un punto muy, muy importante para eso. Hubo un antes y un después con respecto al burnout. Aunque ya había una población importante, pero fue un incremento muy, muy importante después de la pandemia, ¿no? Creo que ahora, yo por lo menos en mi experiencia, en los últimos años, se está prestando un poco más de atención, por lo menos en otros países, ¿no? También, y eso creo que es importante, ¿no? Que una vez que esto salió a la luz, bueno, pues evidentemente el problema está ahí, porque pueden ser desde síntomas muy, muy leves hasta situaciones que cursan con cuadros depresivos graves, de ideación autolítica, y entonces, bueno, creo que es importante por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Y hacer una labor preventiva, creo, ¿no? Eso es Entonces me importante. parece, me parece que es muy importante. Lo que pasa es que el profesional sanitario, digamos, las características de nuestra profesión nos hacen tan proclives a situaciones de estrés que las asumimos como naturales, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, tienes que estresarte, pues tienes que estar 24 horas sin dormir en una guardia. Bueno, pues sí, lo pasas mal, sigue adelante, ¿sabes? Y hasta cierto punto eso puede resultar un recurso medianamente útil en el sentido de que nos permite a veces tomar una cierta distancia. Pero claro, parcialmente útil, porque a mediano y largo plazo eso no resulta beneficioso, ¿no? Entonces, creemos que sabemos manejar el estrés y que no sabemos bueno, porque vamos tirando para adelante, ¿no? Y en ese proceso estamos muy acostumbrados a dar al otro, pero poco a darnos a nosotros, ¿no? Y muchas veces lo que he podido observar es que cuando el profesional se da a sí mismo, lo hace a veces en forma de conductas evitativas, pero realmente no es cuidado. O sea, o nos hacemos un poquito adictos al teléfono, o nos distraemos, o comemos más, o fumamos más, o ¿sí? Más como elemento ya digo, de evitar una situación incómoda, creyendo que eso es lo que nos recarga, pero eso no es del todo así, ¿no? Como que Entonces, trata bueno, de, pero de sustituir, ¿no? Como que tratas de utilizar otros medios para cubrir ese vacío que no sabes cómo enfrentarlo, ¿no? Me imagino, eso es como, exacto. Lo que pasa que también sabes lo que ha pasado, Oscar, que yo digo, creo que lo habíamos hablado también, ¿no? A ver, conceptualmente se habla mucho del estrés, ¿no? El estrés y tanto que a veces yo lo veo en población no sanitaria, ¿no? Pero bueno, que el estrés es como ese monstruo maligno que nos viene a acosar a todos, ¿no? De alguna manera. Y el estrés no es más que una respuesta psicobiológica a un estímulo, ¿no? De ahí un poco, ya, si quieres, nos vamos introduciendo un poco en el concepto, ¿no? El estrés es una respuesta. Si viene algo
que a mí mi organismo interpreta como una amenaza, y lo digo amenaza muy entre comillas, ¿no? Pero bueno, mi organismo va a responder, ¿sí? Ya sea, si es una amenaza real, probablemente quiera huir o quiera atacar o me quede paralizado, en el peor de los casos, ¿no? Pero bueno, es una respuesta del organismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que esa respuesta puede ser más o menos grande dependiendo de la intensidad del estímulo y de la evolución del estímulo. ¿Se entiende esto? Es decir, si evidentemente si alguien nos viene a amenazar con un cuchillo, pues claro, sí que el estímulo es lo suficientemente grande como para, bueno, pero el estrés en nivel de estrés, es decir, en un nivel adecuado, es necesario porque si no, no tomaríamos decisiones y no tendríamos Correcto. la supervivencia realizada. O Ujú. sea, en algo tan simple como cruzar la calle o incluso teniendo esta conversación entre tú y yo. Si tú no tuvieras un poquito de nivel de estrés, tal vez no estarías atento o yo no estaría un poco pendiente de lo que realmente te quiero transmitir. Es decir, en niveles normales es adecuado tener estrés. Correcto, ¿Qué correcto. sucede? Al fin y al cabo, entonces tenemos una carga, ¿sí? Y una capacidad nuestra de responder a esa carga o estímulo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque como después podemos ver, el estímulo también puede venir de dentro. Si yo pienso que la conversación contigo va a ser tremenda y que se nos va a cortar la luz todo el rato, o que ¿sabes? O que no te va a gustar lo que te diga o no sé qué, en mi cabeza, porque la realidad no es esa. Bueno, pues mi organismo va a responder, ¿sí? Como si fuera igual de amenazante, potencialmente amenazante esa situación. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que el estímulo puede venir de fuera, como también con nuestros pensamientos. Qué interesante. Esa es la percepción, ¿no? Ese es interesantísimo y pequeño comentario en este momento, porque has mencionado un tema clave que es no solamente es el estímulo externo, es lo que nosotros pensamos de lo que va a suceder. Y muchas veces nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona, responde a lo que ya estamos creando o contemplando lo que va a suceder cuando realmente todavía no va a ser así. Y hay mecanismos neurológicos, hormonales, metabólicos inclusive, que hacen que haya respuestas de manera orgánica dentro de nosotros a una reacción mental que tenemos, que no es cierta, pero es algo que estamos creando. Lo pones en un ejemplo excelente en el momento de ahora que se nos puede ir la conexión o puede pasar algo, entonces nosotros estamos creando esta condición que no existe, pero ya nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera a eso, que es el estrés, ¿no? Interesantísimo. Claro, es que el cuerpo no reconoce si eso es real o no. Nuestro cuerpo reacciona Así es. igual, de la misma manera, ¿no? De hecho, se activan pues casi los mismos circuitos Ujú, neuronales ujú, para. ujú. Entonces, a partir de ese estímulo, como digo, que venga de dentro de fuera, nuestro organismo va a responder, ¿vale? La capacidad, las reservas que nosotros tengamos para responder a eso y la capacidad de respuesta, pues va a influir en que ese estrés, esa carga esté más o menos regulada. Cuando el estímulo es superior a nuestra capacidad de responder a eso, ya sea por la intensidad o por la duración en el tiempo, entonces van a aparecer los síntomas, ¿sí? Ahí es cuando experimentamos síntomas, que puede ser desde algo muy, bueno, bloqueo o de forma crónica, que es lo que sucede. Podemos tener síntomas a todo nivel, tanto físicos como mentales, como emocionales, a nivel crónico, ¿vale? Si nosotros tenemos un organismo que está operando permanentemente influido por el cortisol, por la inflamación, y por el estrés, bueno, por la adrenalina y por las catecolaminas, bueno, pues nuestro organismo responde a eso. Probablemente nuestra tensión suba, nuestro sistema inmunitario se ve afectado y empiezan bueno, las dermatitis, los eczemas, la sintomatología, mucha de la sintomatología osteomuscular, los dolores, trastornos gastrointestinales y después, bueno, la respuesta inmunológica, ¿no? Eso también se ve afectado. Y de hecho, en la analítica, si uno pide una prueba complementaria, eso se puede ver, quiero decir, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí tenemos de cara a lo que es el abordaje, entonces tenemos que valorar dos cosas, o bajo la carga o subo la respuesta, ¿sí? Y bueno, podemos hacer las dos cosas, porque al final es un equilibrio muy sutil, a veces muy suave, muy frágil, pero se puede hacer, ¿no? ¿No? La carga alostática que le llaman. Exacto, ¿no? Y hay cargas o estímulos que tú vas a poder bajar que dependen de ti, otros que no. Entonces, intenta aumentar tu capacidad de respuesta. Y a veces no puedes hacer ninguna de las dos cosas, pero bueno,
ponerle conciencia y ponerle luz a eso también es un paso importante, porque te permite identificar y a lo mejor pedir ayuda. Eso es algo que yo en el sector sanitario lo veo, bueno, lo veo como algo muy limitado, ¿no? Cuesta pedir ayuda. En el Ujú. personal sanitario hay una creencia como subconsciente ahí, subyacente, muy sutil, ¿no? De que si pide ayuda o si reconoce la vulnerabilidad, pues puede haber un cuestionamiento al valor profesional. Eso no es así, que no tiene nada que ver. ¿Se Ese es entiende? y ese es y te voy a hacer una pregunta, pero yo pienso que ya has respondido esta pregunta con mucho de lo que nos estás contando ahora. Qué interesante, qué conversación tan interesante, Estela. La pregunta es, ¿por qué es tan importante hablar del burnout en el profesional de la salud? ¿Por qué es importante hablar del profesional quemado? Yo sé que muchas de las personas que nos escuchan son yo diría hay una mezcla entre un gran porcentaje que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutricionistas, etcétera, sanitarios en general, y hay un gran porcentaje que son personas que quieren mejorar su salud, público en general, pacientes, gente que sigue el programa y que solamente quiere mejorar su estado de vida, pero su condición de salud. Nuevamente, ¿por qué hablar del tema de burnout? Y hay muchísimos temas por lo que hablar. En el programa, a lo largo de este podcast, que no tiene mucho tiempo todavía, estamos hablando de temas, digamos, muy generales, ¿no? Y el estilo de vida, la importancia, y podemos hablar de muchos más temas médicos y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo pensé en tenerte en el programa y dije, bueno, antes de seguir hablando más de temas médicos en sí, es importante hablar de quien cuida de los pacientes, hablar del Claro, profesional de la es salud funda- nuevamente. Entonces te pregunto, ¿por qué es importante para ti personalmente o en general hablar del burnout? Bueno, la respuesta es como muy amplia, ¿no? Ujú, Quiero decir, por varias razones. Primero, porque lo que decíamos antes, no puedes cuidar, estamos muy acostumbrados a cuidar sin cuidarnos, ¿no? Y lo que se ha visto, y hay estudios, que los profesionales de salud también enferman, también se deprimen, también sufren, sobre todo, esa es casi te diría que sería la base de esto, porque no somos solamente técnicos que hacemos recetas o exploraciones físicas o pruebas complementarias o atendemos gente, porque bueno, sí que es verdad también que hay otras profesiones que ahora se ven afectadas por este síndrome. Ahora los últimos estudios y autores extienden lo que es el síndrome, la posibilidad de experimentar burnout a cualquier profesión en la que se establezca una relación de ayuda o de atención a otro. Los policías también tienen burnout, los profesores de secundaria y primaria experimentan burnout. A mí, y supongo que a ti también, evidentemente uno barre un poquito para casa, como decimos aquí, ¿no? Y miro el sector, que es el sector sanitario, y es ahí a donde vamos, ¿no? Pero, ujú. ¿por qué me parece importante el burnout? Porque me da mucha pena, y yo misma lo he experimentado hasta cierto punto, ¿no? En una profesión donde está claro que el vínculo es fundamental, el vínculo con el otro y el cuidado es fundamental, exista la paradoja y la contradicción, y yo sé que aquí me estoy metiendo en un terreno un poco difícil, pero de que eso que estamos transmitiendo al otro no lo apliquemos en nosotros. O sea, eso me parece una contradicción tremenda, ¿no? Y también es necesario aplicarlo, porque ya digo, somos seres humanos, sintientes, sufrientes, que nos pasan cosas, que hay días que estamos cansados, que podemos tener un mal día, y que bueno, en una profesión te diría que es casi un ejercicio de coherencia aprender a gestionar el burnout. De coherencia no de cara al exterior, de cara a nosotros mismos también. Y por eso me parece que es importante. Y porque realmente es muy triste y he visto compañeros y compañeras bueno, que lo pasan mal, ¿no? Y se pasa mal desde un lugar de mucha, a veces de mucha soledad y también de mucho esconderse, mucho ocultarse. Me viene la imagen esta, ¿no? Chiquito, que no me vean, que no sepan que estoy mal. Entonces, eso no, en vez de resolver la solución, creo que potencia el problema. Y después que aparte trae problemas, porque si yo no estoy bien, aumenta el índice de error en la atención al paciente. Y eso las grandes administraciones lo tienen que tener en cuenta. Si mi plantel, mi equipo de trabajo, ¿no? Los trabajadores que tengo al cargo, digo en el caso de las administraciones, pues se tienen que poner de baja laboral, ¿no? O absentismo laboral o enferman, digo, si por una cuestión de productividad a mí no me interesa que esa gente esté, ya me estoy yendo al otro extremo, pero ¿entiendes la idea de esto, No, Oscar? por Me parece supuesto, no. que, Y
Y eso es, Uy, estoy completamente de acuerdo contigo, Estela, completamente de acuerdo. Como te lo digo, yo lo he experimentado hasta cierto punto, estuvo muy cerca probablemente, hace muchos años que hacía las guardias y atención sanitaria primaria. Las exigencias son muy grandes, aparte de las exigencias administrativas. Nuevamente, y es algo de que, como lo mencionas, estamos nosotros formados como para que tú nunca sufras. El profesional médico está formado con una mentalidad de que tú eres el médico, tú eres la doctora, tú eres la médica, dependiendo de dónde vivamos, se le llama, y vas a estar bien. Tú tienes que atender a cierta cantidad de pacientes. Y muchas veces el otro tema que quisiera de repente complementar como autorrespondiéndome, la gran necesidad de hablar de ese tema es porque muchos pacientes no lo ven. Es el lado que el resto de las personas que no están en salud no pueden ver. Generalmente la imagen que tiene un paciente o una persona que va a buscar un servicio de salud es del profesional que está muy estable, que está muy bien, o eres médico, estás excelente y todo te va muy bien. Ah, como tú eres médico, entonces tú sabes resolver tus problemas, que no te enfermas nunca de nada. ah, Entonces es una imagen idealizada que no es real. Claro, en muchos casos no es así. La realidad es que hay un mundo detrás de todo y ese mundo muy pocas veces, casi nunca se ve. Y hay probablemente, como lo que has mencionado, un cierto orgullo en nuestra profesión, la cual hace de que a la primera intención o al primer intento que tengas de hablar de que, ¿sabes qué? Creo que me voy a reducir las horas de trabajo porque me siento un poco cansado, creo que no estoy tomando buenas decisiones, se ve como algo muy malo, como que estás fallando tú a una profesión y hay mucha autoculpa. Y es, yo, no lo sé, tú eres la experta en esto, pero solamente te voy a dar una estadística que se publicó en la American Medical Association, es una asociación de médicos aquí de Estados Unidos, en donde hicieron la comparación de las tasas del profesional quemado, del burnout, antes de la pandemia. Estamos hablando de antes del año 2020, justo antes que empiece la pandemia, era del 38% en médicos. Al final del año 2021, 67%. Estamos hablando de un incremento exponencial de la tasa de quemados no solamente se ha visto en Estados Unidos, lógicamente, se ha visto en muchas partes del mundo. Y yo creo que ya es tiempo de tomar conciencia de esto, es tiempo de cuidarnos para poder cuidar a otros. Y por eso yo aplaudo el trabajo que tú haces. No solamente tú, hay muchos otros profesionales en Europa, en España en especial, y me mencionaste de muchas otras personas que están haciendo este trabajo, pero eso es tan necesario hablar de este tema. sí. Es necesario, yo diría que es casi, es una necesidad básica, te diría, ¿no? Ujú, Digo, también, por otra parte, porque tampoco, ¿sabes qué pasa? Todo lo que tenga que ver con el mundo de las emociones, con lo mental, también genera ciertas resistencias. Entonces, a veces hablar bueno, de que de las emociones en general, ¿no? De que podemos tener miedo de experimentar, de la angustia, de la frustración, ¿no? Que te estoy hablando de síntomas así típicos un poco del burnout, ¿no? O que se experimentan en el proceso, no gustan, no gusta y, no me voy a poner a hablar, a mí me han dicho, ¿no? Mira esas cosas que haces tú, digo, esas cosas que hago yo, lo que hago es buscar una visión como más completa de nosotros como seres humanos también, ¿no? Y se experimentan emociones como el enojo, la rabia, todo eso, lo puedes tener todas esas emociones en una mañana de consulta, quiero decir, ¿no? Porque es muy intenso todo lo que se vive. Y no está mal pedir ayuda, y no está mal reconocerlo. Mira, creo que lo habíamos hablado una vez. Hay un autor americano, Ty Drummond, que, bueno, también se dedica a esto. En Estados Unidos, sabes que hay gente que estamos muy en esto desde hace muchos años. ujú. Y él decía que los profesionales sanitarios, completamente hablaba de los médicos, pero yo lo hago extensible a otros profesionales. Hay una serie de creencias que tenemos subyacentes, ¿no? Es como una idea, una creencia es un pensamiento que uno, bueno, pues lo integra como propio, ¿no? O como válido, más que como propio. Y él decía que somos, bueno, workaholics, ¿no? Hacer mucha cosa. Parece que nunca es suficiente. Cuando llegas a casa tienes que seguir leyendo, tienes que seguir trabajando y siempre te da tiempo, te parece que nunca te da tiempo para nada. Entonces, estar así, ¿no? Todo terreno, sí, hacemos, parece que a veces no eres solamente profesional, dentro de tu especialidad tienes que hacer muchas otras cosas, ¿no? Lo que decíamos antes, tareas administrativas, saber gestionar los recursos. También había la idea de
hay una creencia de que tenemos que poder con todo y con todo. Es esa idea del superhéroe o la superheroína, ¿no? De que tenés que salvar a todo el mundo. Y a veces nos equivocamos. Y a veces hay pacientes que les va mal lo que hacemos. Evidentemente, un error en medicina tiene unas consecuencias que no es lo mismo en otras profesiones, ¿no? Evidentemente. Y eso es una presión añadida. Pero bueno, no deja de ser todo como magnificado. Y hay una cuarta creencia que es no mostrar debilidad. O sea, es que entonces es como, así como te pones la bata para trabajar, te pones una especie de coraza, ¿no? Porque si muestras debilidad, bueno, pues eso, te puedes sentir cuestionado, mira, este es un blandito, mira lo que hace. O sea, yo lo he visto y hasta cierto punto en algún momento lo experimenté. Y lo que pasa es que, bueno, cuando hay algo que tira de ti, que es el motor, digo, todo lo que diga el resto, un poco, uno se hace un poco más impermeable a todo eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y volviendo un poquito al burnout, que me parece que es importante, Oscar, eh, porque claro, uno con lo que veníamos diciendo, uno puede decir, bueno, sí, mira, tienes una carga, tienes una respuesta. Claro, yo puedo hacer practicar muchos ejercicios de mindfulness, alimentarme adecuadamente, dormir bien, todo esto, pero sigue habiendo causas como para estar quemado, ¿no? Sí, porque hay cosas dentro del burnout, hay causas que son como más sistémicas, que dependen, lo que decía yo antes, de la administración, ¿no? El tipo de contratos laborales que se le hace a la gente, las agendas, las estructuras de las guardias. O sea, eso ya no depende de uno, depende del sistema sanitario de tu país o de tu ciudad, cómo está establecido o cómo está, bueno, evidentemente circunstancias como fue en su momento la pandemia, ¿no? Que ahí después hay otras causas que tienen que ver más con el entorno, ¿no? Con si tu jefe o tu jefa es una persona, bueno, que de liderazgo no entiende nada y que no te ayuda en nada y que no te apoya, o que tienes una mala relación con el entorno laboral o no es la relación que te gustaría tener, pues eso también es un elemento estresor en tu vida, ¿no? Después ya a nivel más personal, un poco lo que decías, todos tenemos una vida, o sea, tenemos familia, bueno, a lo mejor las relaciones con tus amigos, pues están pasando por algún momento de dificultad o tienes un hijo que está enfermo, no sé, lo que cada uno sea en las propias inquietudes. Y también rasgos de personalidad. Somos muy perfeccionistas, Ray Truman también lo decía, ¿no? Hay el personal sanitario tiene un nivel de perfeccionismo muy alto, ¿no? Entonces, claro, esa cosa casi obsesiva por hacerlo todo y por hacerlo todo bien, que está bien por las consecuencias que decíamos antes, que pueden tener cuando no se presta atención a lo que se hace, ¿no? Pero bueno, al final todas esas cosas suman, ¿no? Lo que yo me parece que es importante transmitir es un poco, también me lo aplico a mí, fíjate lo que te digo, ¿no? Es pensar, decir, bueno, de todas estas causas, hay causas que no vamos a poder cambiar, por lo menos a corto plazo. Es decir, yo me puedo enojar con cómo funciona el sistema, con los calendarios de guardia que me ponen o con lo que sea, pero bueno, no depende de mí. Si el gobierno no da presupuesto para la sanidad, pues bueno, habrá menos profesionales, no lo sé, quiero decir, lo estoy diciendo así un poco general, ¿no? Ujú. Con mi compañero, con lo que es, digamos, las cosas más cercanas, bueno, a lo mejor sí puedo hacer algo, puedo tener esa conversación incómoda con esa persona, o puedo solicitar ayuda, o puedo, bueno, pues hacer algo a veces, ¿no? Y con la única cosa que podemos hacer algo siempre es con nosotros mismos, ¿sí? De primero. Sin que eso implique, y eso es una cosa que es muy importante que quiero recalcar, porque algunos autores inciden mucho en eso, y yo creo que es verdad, Ujú. cuando se insiste, se enfoca únicamente en que la solución para el burnout está en el propio trabajador, de alguna manera se le está responsabilizando al propio trabajador de que se haya quemado. Y Buen eso no punto. es así. Muy buen punto. Es algo- Completamente de Eso acuerdo. no, porque, y creo que ahí coincidimos, y varios autores hablan de eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque yo lo he visto y en otros ámbitos, incluso no tanto en el sanitario, empresas que, bueno, al trabajador pues le ponen la sala para el café de lo más acondicionada, con música chill out para que se relajen y bueno, con algunas sesiones de relajación o soporte, bueno, mindfulness, que ahora hay mucha evidencia Ujú, en ujú. en la actividad, ¿no? Claro, y todo eso es muy bueno, es mejor estar ahí que en un sitio que no te lo pongan, quiero decir. Pero claro, y eso es lo único que el empleador, ¿sí? O que la administración hace por ese trabajador, es como darle un caramelito para que se quede tranquilo.
pero no es la verdad. O sea, el problema no es, no es solo el trabajador, hay un problema mucho más sistémico en esto. Entonces, pensar que solamente practicando mindfulness o vas a estar mejor del estrés, primero que es insuficiente, porque no es lo único, digo, hay otras cosas. Y cuando digo mindful me refiero a autocuidado, ¿no? En la alimentación, en un estilo de vida saludable. Ujú, Es muy importante que haya introspección y que nos miremos a nosotros y que desterremos ese mito de que no puedo mostrar mi vulnerabilidad ujú, o mi debilidad y pedir ayuda, pero no es lo único, porque si no es como culpar al trabajador. Y tú te quemaste porque eres flojito. No, no eres flojito. Te quemaste porque la carga superó tu capacidad de respuesta. Haciendo un poco la analogía de la báscula, esa que te decía, ¿no? ujú. Entonces, o bajas la carga o aumentas tu respuesta. La carga a veces la puedes bajar, vuelvo a repetir, porque esto me parece bien importante, a veces no. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues intenta aumentar un poquito tu respuesta. Y tu respuesta, bueno, pues eso sí, con un descanso adecuado, de manera tal que esa línea de estrés crónico se corte, ¿sí? Si estás en este nivel de estrés, bueno, pues esa línea con un descanso pues se corta, baja, y bueno, ya empezarás luego a subir nuevamente, pero por lo menos no no sigues en este lugar, porque si no lo que vas a hacer es caer de abajo. ¿Se Correcto, entiende la idea de correcto. Sí, esto? sí, sí, no, excelente. Justamente eso, ¿no? El autocuidado es importantísimo y, bueno, mucha evidencia para lo que es mindfulness. Al propósito de mindfulness, vamos a tener a invitados de mindfulness pronto en el programa y lo cual me parece una estrategia espectacular, mucha evidencia para las terapias Total, es muy mente-cuerpo. buena Pero evidencia ahora de eso. lo correcto, y como tú lo mencionas, no solamente se trata de eso, porque hay otros factores que están fuera del control de uno que nos van a ayudar para abordar este tema con más amplitud, ¿no? De manera más integral, más holística. Ahora, hablando, has mencionado ya algunas de las características del profesional de la salud que tiene burnout o del profesional quemado. ¿Cómo darse cuenta primero que uno tiene el problema? ¿Cuáles son las características que muestra el profesional quemado? Y para que el público también sepa, quienes no son profesionales de la salud, que nos están viendo o escuchando, que se estarán preguntando, bueno, doctores, ¿cómo yo sé si el doctor que me toca ver esta semana está quemado? No, no, porque es importante para que todos sepamos cómo identificar cuáles son las características que muestran, que mostramos. Sí, las características se pueden expresar, lo que te digo, a través de cualquiera de las tres dimensiones del burnout, ¿no? Hablábamos de el cansancio emocional. Y voy a ir un poquito uno a uno para, así, en una pincelada, porque bueno, esto es un tema que es tan amplio como complejo y daría para mucho, ¿no? Ujú, Pero cuando, visto desde el profesional hacia el usuario, hacia el paciente en este caso, ¿no? Cuando sientes esa sensación de agotamiento, de que ya no puedes más, del cuestionamiento, ¿no? Yo lo he visto en personas a las que he acompañado, ¿no? Esto ya no sé si es para mí, yo me equivoqué de profesión, no puedo más, no soporto que este paciente venga a contarme más problemas, no quiero oír esto, ¿no? Eso es como una primera idea, ¿no? Posteriormente, claro, nuestro organismo, que tiene una capacidad de adaptación brutal, nos vamos adaptando incluso a ese sentimiento. Y lo más probable es que una segunda etapa pase ya por empezar a aislarse, ¿no? Callarse o disminuir la interacción con el otro, ya sea con el propio paciente o también con los compañeros y con el entorno, ujú, ¿no? Eso es uno. También se puede experimentar a través de síntomas, como te decía antes, síntomas físicos, dolores de cabeza recurrentes, el insomnio, el malestar. Eso también puede ser una expresión de que hay algo que, no, que en nuestro organismo no está funcionando. Otra de las dimensiones del burnout, es decir, porque, ¿sabes lo que creo que es importante recalcar? Que no es que se den todas sucesivas, no es que primero me canso, después me desmotivo y después me vuelvo un cínico con el otro. perfecto. Puede empezar por cualquiera, ¿no? Ahí influyen otros factores que tienen que ver con la personalidad de cada uno y con las circunstancias, porque influyen otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, por tirar tips así de cosas que pueden mostrar que alguien puede estar quemado, ¿no? El aislamiento, por ejemplo, ¿no? Estas personas que uno las ve, esos compañeros que ves que no hablan con nadie o que tienen respuestas hostiles hacia otros o evitativas, de no querer interactuar también en casa, ¿no? Que uno los ve que, bueno, eso obedece a la desmotivación y a las pocas ganas de nada, porque se pierde la Se motivación pierde ahí, la ¿no? Es como, motivación, eso es clave. exacto, algo como que el sentimiento este de indefensión aprendida cobra mucho,
cobra mucho peso ahí. Bueno, total, ¿para qué voy a hacer esto si nada de lo que haga tiene sentido, ¿no? En decir, para qué voy a trabajar, ¿no? Se convierte el trabajo en un intercambio de, bueno, un servicio y obtengo un salario que me permite, bueno, pues tener una vida, pagar mis cuentas y atender a la familia o lo que sea, ¿no? Y después habría una tercera dimensión que tiene que ver con el sí mismo, ¿no? Esas respuestas hostiles, a veces a todos hemos oído, ¿no? Ese médico no voy más porque me sacó llorando de la consulta o no me contestó o ni me miró a la cara y me dio una pastilla sin saber lo que tenía, ¿no? Quiero decir, eso. O puede ser también incluso a los compañeros, a las personas con las que interactuamos o hay jefe. A ver, hay gente que es maleducada de por sí, quiero decir, ¿no? Uno dice, bueno, estos son despersonalizados de nacimiento y los hay. Todos hemos conocido a alguien así, Ujú. ¿no? Pero me refiero, cuando hablamos en el contexto de una dimensión del burnout, es esa actitud cínica, esas bromas de mal De gusto, mal ¿no? gusto. Esa, casi lindando con una falta de respeto a veces, ¿no? Y eso se nota. De forma puntual, uno, bueno, hasta alguien le puede sonreír las gracias, ¿no? Pero después se va notando y en el entorno familiar eso se vive, porque aunque representemos roles en nuestra vida, ¿no? Tenemos el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo, el rol de trabajador, al final somos la misma persona y eso a veces también lo traemos a casa o la gente lo trae a la casa y viceversa. Entonces, esos pueden ser así algunos de los síntomas más evidentes que se pueden experimentar. Yo incido especialmente mucho en lo que es la falta de sentido del logro, los sentimientos de frustración, ¿no? Porque en mi experiencia, acompañando personas a las que he acompañado y también en la propia, cuando se resignifica el sentido, todo el peso que se pueda soportar cambia. No sé si se entiende la Ujú, idea de lo que ujú, quiero decir. mm. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo tiene un para qué, sí, este es el sentido. Yo esto lo hago porque quiero conectar con la gente, porque mi vocación me ayuda, me hace que yo quiera ayudar a otro, a relacionarme con los otros, me pongo contenta cuando veo que las cosas funcionan bien, pues eso sirve como de ancla. Es muy importante para resignificar y ayuda a sobrellevarlo. Eso es un recurso para sobrellevarlo, ¿no? No, me parece lo que acabas de mencionar, no lo había escuchado antes, pero tiene completamente sentido y estoy de acuerdo. Muchas veces es que estamos en la profesión adecuada, pero estamos en el lugar equivocado. Estamos realmente, hay gente que está hecha para hacer guardias y que hacen guardias sin ningún problema, son felices. Y como sabemos, personas que hacen guardias definitivamente el seguimiento o el contacto no es probablemente tan continuo como personas que están en la consulta del día a día. Entonces, hay personalidades que ayudan a que un profesional de la salud le vaya muy bien en un contacto, digamos, esporádico, y hay otros que quieren establecer una relación de continuidad con el paciente. Entonces, son personalidades que viven diferentes, y de repente cambiando lo que acabas de mencionar, es cambiando qué es lo que quieres hacer tú dentro del ambiente de la medicina, porque la pasión está en todos. El hecho de ayudar a otros es por la que estamos todos en esto, en cualquier profesional de la salud, estén donde estén. Pero de repente es reubicar, ayudarles a que de repente en esta zona vas a estar mucho mejor, te sientes más motivado. Pienso que la motivación es importante y te digo la motivación, los pacientes se dan cuenta, los pacientes y los compañeros de trabajo. La gente se da cuenta y te lo dice a veces, algo está pasando, todo está bien, pero nuevamente, ¿no? Es ese elefante blanco que está en el medio de la casa y que nadie lo quiere ver, pero que es tan obvio y tan evidente que nos sucede, ¿no? Que pasa en el ambiente de salud. Y vuelvo, hay que cuidarnos para cuidar a otros. Y esto es clave, esta conversación contigo, Estela, estoy seguro que va a ayudar a muchos, al menos a despertar un poquito, al menos a preguntarse como que quiero saber si realmente estoy en el lugar correcto. Me gusta lo que hago, pero hay algo que está faltando, ¿no? Y muchas veces son estos, como lo mencionas tú, estas características del burnout, del quemado, que no son todos al mismo tiempo, van en diferentes momentos. Entonces, a veces no es tan fácil darse cuenta, porque muchas veces me imagino que se confunde con enfermedades mentales. Muchas veces lo pueden confundir, oh, estás ansioso, o estás con depresión, o de repente tienes que tomar algo, tienes que ver a otro especialista cuando probablemente es parte del proceso, definitivamente, pero yo pienso que es algo que es importante
Y por eso me encantaría escuchar que nos cuentes ahora un poco de cuál es el abordaje que tienes. ¿Tienes un profesional de la salud que te ha buscado? ¿Cómo abordas Ujú. tú este tema que es tan complejo? Inicialmente, cuando, y lo dijiste bien, ¿no? Cuando viene un profesional, yo un poco dejo que sea el profesional el que se acerque, ¿no? Y el que pida, ¿no? Tal vez lo que te decía un poco el otro día, a mí me gusta mucho comunicar, ¿no? Y me gusta mucho escribir y compartir ideas y eso, ¿no? Entonces, si hay algo que a alguien le hace como clic, digo, perfecto. Y por ahí es por donde la gente, ¿no? Mira, pues sintonicé con eso que decías, me ha encantado o me sentí muy identificado, ¿no? Eso parecía que me lo estaba, me dijo una, me hace mucha gracia, parecía que me estabas escribiendo a mí sin conocerme, ¿no? Al fin y al cabo somos los seres humanos, yo creo que tenemos eso que se llama humanidad compartida, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, más allá de las capas, ¿no? Sociales, me refiero no como si fuéramos cebollas, ¿no? Nos vamos quitando capas y la esencia es la misma. Todos queremos que nos quieran, todos queremos querer, a todos nos gusta sentirnos bien, reírnos. ¿A qué persona no le gusta reír? Creo que no debe haber nadie, ¿no? Entonces, cuando el profesional viene, bueno, pues eso, ¿no? Habitualmente vienen en situación de mucha necesidad y de pedir ayuda porque han estado aguantando mucho tiempo la situación, ¿no? Ujú. Y una sensación, un sentimiento de vergüenza he podido identificar, ¿no? Es como decir, mira, de hecho, recuerdo alguien una vez me dijo, mira, esto me pudo, no puedo más, el trabajo me pudo y es que no puedo seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo primero que a mí me gusta hacer es un poco evaluar cuál es la situación, ¿no? Y a través de una conversación, de preguntar, bueno, ¿qué es lo que siente? Hay preguntas que son un poco más dirigidas para poder identificar la necesidad, Ujú. porque también es una cosa que me parece, gracias a tu pregunta, que es importante. Podemos estar estresados sin estar quemados, es decir, todos en la vida tenemos situaciones que pueden desencadenar ciertas respuestas. Y lo que decías antes, a lo mejor yo tengo que ir a trabajar y resulta que ese día, bueno, pues el que tiene hijos, pues tu hijo pequeño está con fiebre o le ha ido mal, o tienes una persona mayor a tu cargo y está enferma, o resulta que tienes que pagar una cuenta y bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Cuando hablamos de burnout, nos referimos fundamentalmente al estrés laboral crónico. ¿Qué pasa? Yo también digo esto, o sea, no puedes somos personas completas, no puedes abordar solo la parte laboral o solo la parte personal. Al final todo eso está integrado en nosotros, ¿no? Correcto, así es. Entonces, ahí es un poco lo que me parece, y por eso hago tanta introspección y me gusta indagar en el mundo emocional de la persona que viene, ¿no? Para ver qué es lo que... y hay una herramienta que es muy conocida, bueno, los que entren en mi página web, luego te voy a decir la dirección y descarguen el libro, hay una herramienta que es tremendamente conocida, que es la rueda de la vida, ¿no? Yo la suelo utilizar con mucho. Sí, Y es sí lo he como, visto. es el pantallazo real de cómo estás en ese momento en relación a todo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Eso es una primera parte. Y después lo hago, bueno, en las distintas sesiones, hay un esquema del programa, de las cosas que sé que pueden ser importantes para trabajar, ¿no? Una es, bueno, pues eso, saber dónde está la persona, ¿no? Cómo estás en relación a tu trabajo y en relación a tu vida y a tus cosas y a tus emociones, ¿no? Y después seguir el camino. Bueno, pues vale, ¿qué es lo que te tiene ahí? Bueno, pues a lo mejor son las creencias o el tiempo, o me creo que soy un incapaz y los demás lo hacen mejor que yo y yo no, o bueno, todo el mundo que tiene que ver, el mundo interno que tiene que ver con la autoestima y con otros aspectos. A partir de ahí vamos a empezar a soltar cosas. Ya digo, sin que sean comportamientos, es decir, no es lo que digo, no es primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿no? Es decir, va todo un poco de la mano y enlazado de acuerdo a lo que la persona se expresa, porque puede ser, creo que nos ha pasado a todos, lo que creemos que le puede ayudar al otro, pues el otro necesita otra cosa y te lo piden. Entonces, bueno, pues ahí hay que flexibilizar, ¿no? Y después, en una siguiente etapa, una vez soltada e identificadas, recolocadas, surgen las verdades incómodas del burnout, que digo yo, ¿no? Que hay verdades incómodas, ¿no? Es entender que no van a venirnos las soluciones dadas, ¿vale? Que uno tiene que poner de su parte para trabajar eso.
entender un poco lo que decíamos, que hay cosas que no vas a poder cambiar. El presidente, el sistema, bueno, se cambiará a largo plazo, pero bueno, ¿cómo me preparo yo para reaccionar a esto? ¿O cómo me preparo yo para en una situación que representó mucha carga poder levantar mi respuesta y descansar y desconectar? Ujú, ¿Sí? ujú. Eso es como el parar es muy importante, es como el stop, para, respira, toma a ver dónde estoy ahora y a partir de ahí, y el parar puede ser algo instantáneo o puede ser algo de una tarde, que te dediques a sentarte, a ver cómo estás, a escribir, a realmente a mirarse uno, ¿no? Y después a partir de ahí, bueno, pues potenciar todo lo que son las fortalezas y los recursos, ¿no? Para que bueno, que todos tenemos fortaleza. Bueno, ¿cuál es tu fortaleza? Saber comunicar, por ejemplo, ¿no? O a mí me gusta resignificar lo que te decía antes, el sentido de la profesión. ¿Cuál es tu sentido? Y la gente es como que reconecta con eso y dice, jo, qué bien, ¿no? Es como que no los ve. Yo lo que digo, no se te van las arrugas de la cara porque me están a tirar muy poquito. Y eso es muy gratificante, ¿no? Trabajar con gente a mí me resulta muy gratificante, ¿no? Me imagino Y bueno, los cambios que has hecho, ¿no? En tantos profesionales de la salud y qué bonito, ¿no? Eso le dice reconectar y volver con tu motivación, con la que te llevó a empezar esta profesión. Qué lindo debe ser. sí, e incluso, fíjate, Oscar, que a veces hay personas que puedes cambiar de profesión, es decir, no están reñidos. Una cosa es decir, bueno, pues mira, yo me dediqué muchos años a la medicina y ahora toda mi vida quise dedicarme a la pintura, no sé, me lo invento, ¿no? Es que me viene a la cabeza una persona, pero bueno, es igual. Uno puede querer cambiar y está bien, pero cambiar con la convicción de que es una elección libre, ¿no? Decir, bueno, pues eso fue una etapa, yo ahora voy a empezar a etapa de mi vida con la cual me quiero sentir bien. De hecho, los que emprendimos en algún momento, y lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Nos pasa eso. Y bueno, pues esta etapa, pues ahora voy a probar con esto a ver qué pasa, ¿no? Así es, sí. Pero que no sea como un sentimiento de esto me pudo, como te decía esta persona, que me dice, esto me pudo conmigo y yo no quiero saber más de esto, porque allá donde vayas va a haber otras cosas que te van a poder. Entonces hay que estar bien uno, ¿no? Y Como que sentir me desde ganó, la... esto ya me ganó, ya, ya está, ya Claro, estuvo ya. me dijo, sí, bueno, fue un trabajo bonito. Y la gente, una cosa que me he dado cuenta, esto es un aprendizaje para mí, ¿no? La gente cuando realmente viene y pide ayuda, cuando viene así a pedir es porque está comprometido. Porque a veces ha pasado, ¿no? Lo digo un poco también de cara a muchas organizaciones. Bueno, pues vamos a planificar talleres de autoestima para nuestros empleados, ¿no? El empleado, primero, se siente obligado a ir al taller y no quiere ir. ¿Vale? Porque dice, bueno, esto porque mi jefe dice que tengo que ir yo a cultivar mi autoestima aquí o mi no sé qué y no me apetece nada ir ahí, ¿no? Y lo ven como una obligación y muchas veces desde un lugar de mucho escepticismo también. Entonces, bueno, a ver qué viene esta persona a contarme a mí para sentirme mejor. Ahí hay que ir con un poquito de cuidado. Lo digo porque a veces los líderes también tienen que contemplar esto, ¿no? El líder tiene que escuchar a los empleados, no solamente decirles lo que les puede parecer bien, ¿sabes? Ujú, Entonces, no eso es sé, importante. No, sí, excelente. Y una inquietud que tengo, definitivamente, por lo que nos cuentas, el abordaje es muy integral. Es un abordaje que tú tomas en cuenta en muchísimos aspectos. Como tú dices, tú acompañas a las personas en la gestión, al personal sanitario en la gestión del estrés crónico. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que cada caso es diferente, pero aproximadamente para quienes están interesados en conocer un poquito más de tu abordaje, más o menos qué tiempo en promedio te lleva a ti trabajar con las entre personas. 3 y 4 meses. 3 a 4 meses. A veces más, a veces menos de 3 meses, no, porque ya digo, a ver, yo hago sesiones, las sesiones suelen ser cada 10 días, digo, ¿no? Más o menos. Entonces, para que tengan una cierta continuidad, digo, porque una sesión al mes, o sea, ya sabes cómo es la curva de la atención, ¿no? Se Ujú. disipa y después al otro mes siguiente hay que seguir. Entonces, más o menos unos 3, 4 meses, dependiendo, porque claro, como surgen cosas, van surgiendo otros aspectos de la personalidad que también es importante abordar. Dicho esto, también quiero recalcar, yo no soy psicóloga, ¿vale? Y tampoco quiero ocurrir en un intrusismo profesional. Hay Ujú. excelentes profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, quiero decir. Eso me parece que es importante. Tengo la ventaja que soy médico, hice formación, lo que decías tú, en inteligencia emocional y en otras cosas. Y bueno, creo que tengo bastantes recursos desde ese lugar.
pero desde luego, si el profesional o la persona que viene a atenderse, pues necesita otro tipo de ayuda, que pueda ser una ayuda pues más con un profesional de la salud, tipo un psiquiatra o así, bueno, evidentemente pues se le remite o se puede hacer en paralelo también, pero no sustituye una cosa a la otra. Eso me parece que es importante, también por respeto a otras profesiones, ¿no? Yo creo que ahí me parece que es importante incidir en eso, ¿no? Qué bueno lo que mencionas. Tu ayuda es muy, muy especial porque eres médico. Entonces, sabes por lo que pasa uno. Y nuevamente, muchas veces se tiene que hacer una atención, una ayuda en paralelo, con un psicólogo, un psiquiatra y otros profesionales de la salud, lo cual es espectacular. Sin embargo, tú como médico entiendes la problemática desde adentro, o al menos has vivido muchas de y sabes, entiendes el lenguaje, no solamente que te estaban hablando las personas que te buscan, sino que hemos pasado por situaciones que son complicadas y a veces son cosas como que no se hablan mucho, no se difunden mucho. Entonces, es algo que tú con seguridad le puedes decir, yo te entiendo por lo que estás pasando, al menos hay un poco más de empatía, de más de conexión en Y ese sentido. hay conocimiento de estar ahí, o sea, Así yo es. sé cómo funciona desde dentro, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido, bueno, pues más que en la empatía en sí misma, pero me permite como comprender, es decir, es como identificar más la situación, comprenderla más de cerca, ¿no? Y entender un poco cuál es lo que tú decías, bueno, pues el lenguaje o la idea. Y también dicho esto, un poco volviendo a lo que también decíamos al principio, ¿no? Puede ser eso y puede ser también transmitir que esto no es un problema que se resuelva, ¿no? Estoy quemado, hago un acompañamiento de unos meses y se me quita la quemazón. No. Es decir, y la idea es que la persona pues tengas esos recursos y por lo menos te abra un espacio donde puedas reconocer que si vuelves a estar en una situación similar, puedas o pedir ayuda o lo que aprendiste, porque lo que aprendimos queda, ¿no? Lo que aprendiste en un determinado momento lo puedas volver a ubicar, ¿sabes? O sea, que se abra un espacio donde hay solución, donde la indefensión aprendida aquí no tiene cabida. O sea, vale, se pueden hacer cosas. Siempre pongo, ¿no? Cuidarnos para poder cuidar y siempre hay algo que se puede hacer, Siempre hay algo ¿no? así. Sí, igual a veces y a veces hacer es no hacer nada, no pelear con la situación, ¿no? Al final es, en vez de enojarnos porque las cosas no funcionan, o, bueno, pues relacionarnos de una forma más constructiva con ese estrés, que vamos a seguir teniendo, porque vamos a seguir trabajando, porque las agendas, bueno, yo la semana pasada tuve una agenda de 54 pacientes, o sea, que eso era muy intensa la mañana. Pero bueno, saber cuándo parar, ¿no? Y darme cuenta que hay días que a mí misma a veces me cuesta parar, porque tengo una consulta una tras otra. Bueno, ¿qué puedo hacer, no? Pues mira, agradecer mi fin de semana, una conversación agradable con esta conversación agradable, no sé, quiero decir, hay cosas que uno del día a día podemos tener para aumentar nuestra reserva. Fíjate la relación, ¿no? Y hay estudios, ¿no? La gratitud, por ejemplo, el correlato neurológico de la gratitud. Y nos olvidamos de eso y dices, qué pavada, yo que soy médico, pues sí, agradece que el Eso paciente es. salió de tu consulta contento, agradece que, no sé, que Internet que te permite conectarte con gente que está a muchísimos kilómetros de distancia. Joder, yo estoy encantada. No, qué bueno, sí, la Sí. gratitud es, el diario de la gratitud es algo que me gusta practicar y a pesar que uno no lo hace todos los días, pero uno trata al menos de recordar sencillas prácticas, ¿no? Prácticas que uno lo puede hacer en casa, como profesional o no profesional de la salud para el público en general, también ayudan mucho. Algo que leí, Estela, finalmente, para, digamos, darle un cierre, digamos, a tu abordaje, leí en una de tus publicaciones que utilizas el acrónimo CREAR, que me Sí. pareció muy, muy interesante. Cuéntanos, ese es parte de tu abordaje también, que incluye la resiliencia y ciertas, ¿no? Sí, sería como resumir el proceso de acompañamiento prácticamente, ¿no? Es conmigo o con cualquier otra persona o cualquier cosa. Es crear es tener claridad primero, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿No? Sin intelectualizarlo, decir, ¿qué me pasa? Vale, pues estoy mal, no pasa nada. Quiero decir, o estoy quemado, o no me gusta, o me desmotivó mi profesión. Eso es claridad, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero seguir así? ¿No quiero seguir así? ¿No? Después, la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad.
hay palabras, no sé si te sucede, Oscar, hay palabras que con determinado tiempo se gastan un poco de Ujú, conceptos, ¿no? Y yo ujú. las quiero utilizar con mucho cuidado, pero entender la resiliencia como esa capacidad de superación, ¿no? Y de volver a reconectar bueno, con nuestra fortaleza, ¿no? Con el para qué hacemos esto, en todas las cosas buenas que hacemos, ¿no? Muchos pacientes son resilientes también. El paciente que supera una enfermedad y los ves ahí que tiran para adelante. Eso es resiliencia. En el caso del burnout, pues sí, volver a reconectar y decir, bueno, pues ahora voy a reiniciar este proceso en esta profesión, en otra, pero desde otro lugar interno, ¿sí? Con mis fortalezas, desde otro lugar, ¿no? Después, bueno, evidentemente la empatía. Y la empatía no solo hacia el otro, sino la empatía hacia mí y la compasión hacia mí. Eso, La amabilidad entraría en mí, ¿no? eso es La clave. cosa de ponerte en tus zapatos y en mis zapatos, ¿sí? Y hacer algo para reparar. Entonces, en el proceso de acompañamiento, cuando yo me pongo en tus zapatos, pero tú te pones en tus zapatos y yo me pongo en mis zapatos también, ¿sabes? ¿Entiendes? La acción. Sin acción no hay nada. No te van a venir las cosas dadas. O sea, em, la verdad que creo, una cosa que no he mencionado, pero me parece que creo que coincidimos en eso, la dimensión espiritual, es tan que no es religiosa, es la dimensión que, aparte de lo Ujú. físico, lo mental, tenemos una dimensión de lo espiritual. Entonces, está muy bien, hay cosas que hay sincronicidades que vienen, pero bueno, uno tiene que actuar. Es decir, yo no, si no actúo, si no hago, si no voy a la consulta, pues no. A ver, y si el médico me da la medicación y no me la tomo, ¿no? O si yo te doy una serie de recursos o te comparto contigo una serie de habilidades, pero si tú no las aplicas, yo no las puedo aplicar por ti. ¿Se entiende? Y después, bueno, pues un poco de la mano la R también de recursos, ¿no? Los recursos internos y los intrapersonales y los interpersonales. Construir redes de amigos, redes de personas que te apoyan. Bueno, aunque no tengas una gran amistad, pero gente que te pueda apoyar, ¿no? A través hoy día, pues mira, sabes, te pones delante de una pantalla y conectas con alguien maravillosamente, ¿no? Bueno, pues eso, con recursos intrapersonales. No llegamos hasta aquí por casualidad. Digo, hay un esfuerzo. Joder, eso te lo has ganado con tu dedicación. Que a veces más, que a veces menos, que a veces nos dispersamos, que a veces no tenemos ganas. Bueno, pasa todo. A mí también, y más veces de las que me gustaría, pero también me pasa, ¿no? Entonces, me parece que el acrónimo es como eso, crear. Qué En lindo. términos de hacer, de construir algo, ¿no? Y de manifestarlo, ¿no? No, está excelente, me encantó, por eso dije, te lo voy a preguntar en esta conversación. Y llegando ya prácticamente al final de nuestra conversación, Estela, de verdad que he disfrutado muchísimo, he disfrutado porque, como siempre lo menciono, aprendo de cada invitado, cada invitada. He aprendido mucho el día de hoy contigo y sé que las personas que nos ven, que nos escuchan también, agradecidísimo, mucho, mucho por tu tiempo, tu disposición. Y te quisiera preguntar esto, el mensaje. ¿Cuál sería siempre ese mensaje final que quisieras enviar a quien nos escucha, muchos de ellos profesionales de la salud? Pues mira, el mensaje de algo que compartí hace muy poquito. No tenemos que resignarnos a quemarnos, aunque tengamos motivos para ello. Siempre hay algo que se puede hacer. Ese es como mi mensaje, ¿no? Qué bonito. Y me gusta eso. Pues, Muchísimas sí. gracias. Qué bueno, es importante. Y yo sé que no eres la única. En España hay muchas otras personas también trabajando en este tema. Me mencionaste hace poco que hay otras autoras, doctoras también que están trabajando en esto, ¿correcto? Y compañeros, sí. Y Mm. si alguien quisiera ubicarte, ¿nos puedes compartir, por favor, tus medios sociales o tu sitio web? Bueno, sí, estoy en LinkedIn, por el nombre, así, Estela Maris Méndez Iglesias, ahí estoy. Y después tengo una página web que la cuido poquito, la verdad la tengo que cuidar un poquito más, escribir más ahí, pero bueno, utilizo otros espacios también para contactar y para escribir. Y bueno, es www.stellamendez.com, esa es la página. Y bueno, pero básicamente a través de LinkedIn, y bueno, ahí tengo también la dirección de correo electrónico y un teléfono de contactos, y a través de WhatsApp, y eso me pueden contactar, y bueno, cualquier duda o lo que sea, o bueno, lo que sea, estoy aquí. Excelente. Encantada. Si puedo contribuir con un granito de arena a que estemos mejor, bueno, pues eso le da sentido. Es lo que te decía, aparte de mi sentido, cuando yo también experimenté. Fíjate, me había hecho el MAFLAS, el cuestionario.
y a mí me salió un puntaje en cansancio, agotamiento emocional, me había salido altísimo con respecto a las otras dos variables. Y el sentido, el recobrar el sentido para mí fue como lo que resignificó. Sé que a otras personas también le ha ayudado, entonces bueno, pues si puedo ayudar, pues perfecto, esto también le da sentido a lo que yo hago, ¿no? Perfecto, Así no. que muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti. El placer siempre es mío. Muchísimas gracias por compartir. Como te digo, en tu ocupada agenda, sé que es la primera. Ojalá tengamos otra oportunidad de seguir conversando un tema tan importante para el profesional de la salud y para quienes necesitan de los servicios del profesional de la salud también. O sea, es para todos. Te agradezco una vez más desde Galicia, España. Gracias por contactarte el día de hoy. Para quienes nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast, como siempre, les agradezco una valoración hasta 5 estrellas para poder seguir creciendo y que nos escuchen en otros lugares. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchísimas gracias. Consideren suscribirse y compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto les puede hacer de ayuda. Muchas gracias, Estela, y nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias, Chao. hasta luego. Chao.